¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda después de un tiempo Daniel Parodi, su servidor, historiador, y volvemos con el programa eh, Agujero Negro, polémicas de la historia, ¿no? Su canal de historia y política desde el análisis, lo más profundo que se pueda. Hoy día vamos a ver un tema quizás especial, ¿no? Se titula La Nueva Guerra Fría. Voy a hablar de geopolítica, de relaciones internacionales, pero siempre con su toque histórico. Básicamente lo que quiero hacer es ver, bueno, en qué está el mundo ahora. O sea, tuvimos un mundo de la Guerra Fría, ¿no? Que todo el mundo sabía de qué trataba ya, y el mundo de hoy, ¿de qué trata? ¿Cómo se define? ¿Cómo lo definiría un historiador? Entonces, vamos por partes, ¿no? Comencemos por los antecedentes. Y vuelvo al tema del mundo de la Guerra Fría. El mundo de la Guerra Fría fue muy complejo, fue medio patológico, ¿no? Había una desconfianza casi esquizofrénica entre las dos partes, se espiaban, la subjetividad, esto lo dijo Hannah Arendt, se estableció como política, ¿no? O sea, a base de la desconfianza se emprendieron políticas concretas, ¿no? Uno contra el otro, los espías, pero se definía fácilmente, ¿no? Estaban los capitalistas y estaban los comunistas y los bloques que los apoyaban. Y bueno, luego apareció un tercer bloque del sur, el bloque de los no alineados. O sea, podemos de definirla, la Guerra Fría se define con cierta facilidad. Eh, la posguerra fría inmediata también, porque implicó pues el triunfo de uno sobre el otro, de Estados Unidos sobre la Unión Soviética, del capitalismo sobre el comunismo. Entonces, el nuevo orden mundial de George Bush, ¿no? Que lo empezó Ronald Reagan, daba la impresión de ofrecernos un mundo unipolar, una sola potencia capitalista, la década neoliberal, el consenso de Washington, todo el mundo venda sus empresas, venda sus industrias, que se abra la economía, una serie de recetas, el plan Brady de rescate para América Latina y ya está, era un mundo muy simple, tan simple que Francis Fukuyama lo llamó el fin de la historia, o sea, hasta aquí llegamos, ya encontramos el sistema que va a permanecer para siempre, lo cual es en términos históricos es una gran estupidez. O sea, el mundo cambia siempre y la historia ya lo ha demostrado. El año 2001 pasó algo terrible, cayeron las Torres Gemelas. Eso cambió ese sueño del mundo perfecto, ese sueño de eh, el fin de la historia de Fukuyama, esa idea de que Estados Unidos está solo en el mundo como gran hegemón y no pasa nada, ¿no? No, sí, sí, sí pasa. Para empezar, hay un mundo árabe, ¿no? Que no es todo el mundo árabe, ¿no? Pero hay sectores en el mundo árabe, ¿no? Que por diversos motivos que vamos a hablar de alguno de ellos ahora, es capaz de derrumbar las Torres Gemelas en el atentado más brutal, más espeluznante. Es una de las escenas más dramáticas de la historia de la humanidad. Eso fue el 2001, pero ojo, el 2004 se produjeron los atentados en la estación de Atocha, o el 2003, discúlpeme si las fechas, la gran estación de Atocha en Madrid, o sea, ese fue el segundo atentado. Y al año siguiente hubo tres bombas en tres vagones del metro de Londres. Y no es casualidad, porque en la guerra de Irak, de George Bush, hijo, en la guerra de Irak de George Bush hijo, los aliados occidentales eran George Bush, eran Tony Blair, Inglaterra, y eran José María Aznar de España, ¿no? Y de ahí viene la época de los lobos solitarios, ¿no?
en que asolan Europa, es decir, cualquier persona, cualquier radical, cualquier fundamentalista, cualquier yihadista puede tomar una camioneta, ¿no? Como sucedió en las Ramblas de Barcelona, meterse a las Ramblas, a atropellar a todos los que pueda, y ese ya es un atentado terrorista. No son las miles de víctimas de las Torres Gemelas, pero siempre lo peor es, por supuesto, las víctimas, pero un elemento fundamental es la sensación que creas que estás siendo atacado, que en cualquier momento te podría pasar ahí. Eso ya cambió el mundo. Ahora, el mundo cambió de otra manera y eso se pudo observar en el Perú. Es decir, el Perú justo en la década milenio, o sea, 2000-2010, empezó a crecer económicamente todos los años, a disminuir la pobreza, ¿no? Y esto vino acompañado de un fenómeno mundial. O sea, se estaba despertando el dragón, se estaba despertando China, ¿no? China estaba entrando en un momento cumbre de su revolución industrial, que ya las bases las sienta Deng Xiaoping desde que toma el poder en el 78, cuando pasa a la economía de mercado y abandona el socialismo maoísta, ¿no? Y China pues aparece comprando materias primas, comprándonos cobre, necesitaba todo, ¿no? Y suben los commodities y el Perú está genial y todo lo demás, ¿no? Y no lo supimos aprovechar, esa es otra historia, pero es como se refleja este nuevo momento y otro actor, o sea, ya hablé del mundo árabe, ahora aparece el despertar China, aparece y en el Perú lo vemos muy claramente, porque implicó una década de bonanza económica como no lo hemos tenido y que por nuestra clase política no hemos sabido continuar. Ahora, han pasado 20 años, 25 años, desde el, sí, 23 años de las Torres Gemelas que implica el cambio, que implica el momento y también de la aparición de China, que ya nos hace dudar si el mundo es unipolar y por eso se comienza a hablar de un mundo unimultipolar, o sea que hay uno grande, pero que hay otros ahí. La Unión Europea, ojo, se fundó en 1993, pero del año 2000 hasta la fecha, hasta estos últimos años, tuvimos un periodo que yo le llamo un periodo de transición, un periodo obturado, un periodo de incertidumbre, un periodo de reacomodo. Es decir, la verdadera transición después de la caída del muro de Berlín comenzó 10 años después, ¿no? Y comenzó 10 años después a dos niveles. En el plano geopolítico, ¿no? La geopolítica mundial, ¿no? Y no solamente por el mundo árabe, que es un factor. O sea, están Estados Unidos cercano a la Unión Europea a través de la OTAN, pero aparece China, ¿no? Y Rusia está con un Putin que tiene muy poco de democrático, pero un Putin que se va a quedar 20 años y que va a ir consolidando su país también. Eso está pasando, o sea, nos estamos transformando. E ideológicamente nos comenzamos a transformar también, porque comenzó la batalla cultural entre progresistas radicales de un lado y conservadores radicales del otro, que dará para otro programa, pero ojo que se vota a base de esos valores, ¿no? Veamos las elecciones en Estados Unidos, pequeño paréntesis, ¿no? Los últimos días la propaganda en los mítines, en un mitin de Donald Trump, se presentó un cómico denostando a los latinos, a los puertorriqueños, ¿no es cierto? Y que ha hecho Kamala Harris, ha hecho llevar a puertorriqueños, al grupo Maná a hacer un concierto antes de que ella haga uso de la palabra
en un mitin demócrata. Y la nueva batalla cultural separa, entre otras cosas, a los conservadores, que son nacionalistas, que no les gusta la migración, y a los progresistas, que son pro migración, etcétera, entre las muchas otras dicotomías, y que son dicotomías cerradas, dicotomías polarizadas, dicotomías donde el antiguo diálogo democrático se ha perdido. Esas son las nuevas formas políticas que se están imponiendo y básicamente son preocupantes. Ahora, 2 décadas después, finalmente, baja el telón. O sea, el mundo, el nuevo mundo de la Guerra Fría, que es como se llama esta exposición, muestra su verdadero rostro. Y muestra su verdadero rostro por 2 eventos: la guerra de Ucrania y el conflicto en Israel, ¿no? O sea, eh, Rusia decide ir o sea, se siente lo suficientemente fuerte, hay que sentirse suficientemente fuerte para hacer lo que ha hecho, como para invadir Ucrania, porque no quiere que la Unión Europea y no quiere que la OTAN se le acerque más. O sea, quiere a Bielorrusia y quiere a Ucrania como estados tapones, o sea, que separen a los europeos acá y nosotros acá. Yo acá al medio tengo 2 estados que no voy a permitir que tengas tantas fronteras conmigo. No quiero, no me gusta tu expansión, muy independiente de la libre determinación. Y este es un tema de los propios ucranianos. Y la Unión Europea, esto no baja los brazos, no desiste, por supuesto, es una lucha de poder. Y en realidad la guerra que hay en Ucrania es una guerra entre Rusia y la Unión Europea y eventualmente Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos como un tercero, pero es una guerra entre la OTAN y Rusia. O sea, eh, Ucrania no hubiese resistido todo lo que ha resistido si no fuera por el respaldo de la Unión Europea. O sea, y nueva Guerra Fría. O sea, la antigua Guerra Fría tenía en eso se parecen, hay cosas en las que no. Tenía esos conflictos periféricos que se peleaban bueno, en Vietnam se metieron directamente los norteamericanos, pero en algunos casos se metían directamente, en otros casos apoyaban con armamento a unos o a otros y tal, pero nunca se pelearon directamente la URSS y Estados Unidos. Hasta ahora, felizmente, no hay una guerra abierta entre OTAN, Rusia, y vamos a ver qué otros escenarios. No la hay, ¿no? Y esperemos más bien que no la haya. Entonces, la guerra de Ucrania es importante porque nos muestra bloques, ¿no? Nos muestra y nos muestra un bloque muy claro, ¿no? A la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos como un bloque. Y nos muestra el otro lado a los rusos y nos muestra que a los rusos, sin una alianza formal todavía, los apoyan los chinos. Entonces ahí ya va apareciendo el nuevo mundo de la Guerra Fría y se confirma en Israel. Es decir, hay un respaldo histórico, hay un respaldo tradicional, hay un respaldo obviamente económico, de intereses enrevesados de Occidente al Estado de Israel. Estados Unidos e Inglaterra son socios y defensores de Israel hasta las últimas consecuencias, y se manifiestan así cuando Hamas perpetra este brutal atentado. Mueren 1.200 ciudadanos de Israel, tienen retenidos a cientos, ¿no es cierto? Y Netanyahu, que es un radical de derecha, además reacciona y no quiere ser menos. Entonces, y ahora hay prácticamente un genocidio, una aniquilación y una destrucción inclusive física de todo el territorio y toda la infraestructura gazatí, ¿no? Y cerca ya de 50.000 víctimas humanas, ¿no? Entonces, y Estados Unidos, la Unión Europea, Francia ha retrocedido un poco porque evidentemente aquí yo veo un problema. O sea, Estados Unidos y, digamos, los aliados de Netanyahu no tienen controlado a Netanyahu, tienen que seguirle el juego a Netanyahu.
Netanyahu tiene su propio juego, que es que haya Israel y solamente Israel y pelearse contra cualquier enemigo, y la guerra se ha extendido a Irán y al Líbano también. Ahora, frente a esa postura de Estados Unidos y la OTAN, acá sí han actuado ya hace muy poco en pared Vladimir Putin y Xi Jinping, que han dicho, los dos han dicho que se tiene que volver, ¿no?, a la posición de la ONU de 1947 de separar ese estado en dos y con territorios más o menos, eran más o menos, no exactamente, pero eran más o menos del mismo tamaño. Un estado palestino y un estado eh, judío, ¿no? Entonces han tomado clara postura y, en fin, ¿no? Y el apoyo chino-ruso a la causa palestina, a Irán, el vínculo Rusia-Irán y tal, o sea, se manifiesta de manera material, se manifiesta con armamento, se manifiesta de, de muchas formas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ya los dos bloques muy claramente delimitados, Estados Unidos y la OTAN, China y Rusia. Ahora, recientemente se ha producido la reunión de los BRICS en Kazán, en Rusia, ¿no? Primer tema, Putin no estaba tan solo como se esperaba, ¿no? Han ido 30, o sea, es un BRICS ampliado, han ido 30 mandatarios, creo que los BRICS ahora ya son 10, o sea, hay 4 países que se han sumado de manera oficial y han ido 20 países de espectadores, fue invitada Palestina, entonces puede ser el bloque a partir del cual, ¿no?, China y Rusia establezcan un bando en el mundo. Ahora, ¿el tema está claro? No, el tema no está claro. Hasta ahora los BRICS son un conjunto de voluntades. Por ejemplo, la India, que es fundamental en los BRICS, también es aliada de Estados Unidos, ¿no? Hubo otros temas más pequeños, pero importantes mencionarlos. El veto brasilero a la impresentable dictadura de Nicolás Maduro. O sea, los BRICS estaban con muchas intenciones hacia Venezuela. Hay un tema geoeconómico, el tema petrolero, etcétera, pero Brasil esta vez actuó en democracia y vetó a Venezuela en los BRICS. Entonces los BRICS es algo que está por verse, pero no les perdamos la vista, que si el viejo mundo de la Guerra Fría era un mundo de bloques, a través de los BRICS se podría estar creando el bloque chino-ruso de aquí a unos años, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso. ¿Cuáles han sido los puntos en los que la conferencia de los BRICS logró ponerse de acuerdo? Democratizar la ONU, ¿no?, que tiene que ver con el Consejo de Seguridad, con los países que tienen derecho a veto, etcétera. La desdolarización de la economía mundial, que es un tema que es un ataque directo al corazón de la economía de Estados Unidos y en contra precisamente de las sanciones que Estados Unidos, como gran hegemón, aplica a diestra y siniestra, muchas veces en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Como un dato adicional, el presidente de las Naciones Unidas, portugués, Antonio Guterres, estuvo presente en la cumbre de los BRICS en Kazán. No digo que sea un espaldarazo, o sea, ha tenido el aval oficial de las Naciones Unidas de alguna manera, ¿no? Ya para terminar, ¿no? Unas cosas más antes de terminar. Por cierto, quiero hablar de los discursos, quiero hablar de las narrativas, ¿no? Hablando de los dos bloques. El problema que tienen Estados Unidos y la OTAN, y sobre todo Estados Unidos, es que Estados Unidos no puede dejar es muy Estados Unidos. Estados Unidos y también las potencias occidentales en el siglo XIX fueron potencias imperialistas, muy imperialistas, o sea, conquistaron el mundo, bueno,
Los países europeos a sangre y fuego. Y fuego. Y los Estados Unidos con la diplomacia del dólar, y cuando la diplomacia del dólar no funcionaba, con los marines. ¿No? Entonces, de esa manera se han convertido y Estados Unidos es el hegemón mundial y Estados Unidos no sabe defender su hegemonía mundial de otra manera. Es su tradición de política internacional. Entonces, y el electorado promedio, el elector promedio norteamericano vota esa política. Inclusive el demócrata, ¿no? El demócrata más ponderadamente, pero grosso modo, Estados Unidos no puede perder una guerra, una pulsada de manos, no puede ceder posiciones en el contexto internacional. ¿Qué pasa con China más que Rusia? Bueno, China ha sido imperio, pero ha sido imperio pues en el Asia, con los mongoles, con los pueblos vecinos, es una historia antigua, ¿no? China, en cambio, reaparece recién en la escena contemporánea, es un hegemón nuevo, ¿no? Y muy pragmático y muy inteligente en plantear su narrativa. Entonces, se presenta como el defensor del tercer mundo. Ha habido una cumbre en Beijing, China-África, ¿no es cierto? Donde Xi Jinping ha planteado un mundo de la alianza y la cooperación chino-africana en condiciones de igualdad. Entonces, son discursos que al mundo en vías de desarrollo le gustan, o sea, está marcando diferencias, ¿no? Xi Jinping ha cuestionado el daño del imperialismo occidental europeo en el África. Entonces, ese discurso, ¿cómo no va a atraer a los africanos? Entonces, digamos, Estados Unidos la ve difícil en las posibilidades de cambiar de discurso, de ser más flexibles, de cambiar de política hacia el mundo. Y hay el otro hegemón, el nuevo hegemón que le está haciendo la competencia, que sí tiene esa posibilidad, ¿no? Yo no digo que sea mejor o peor, yo creo que lo que se juegan son intereses, pero China tiene la posibilidad de presentarse de otra forma, como un amigo del tercer mundo, como un amigo, o sea, una suerte de líder de los no alineados, pero en esta nueva Guerra Fría. Y Rusia, bueno, Putin, pero grosso modo Rusia está tratando de hacer lo mismo, ¿no? Recibir a 30 mandatarios en Kazán definitivamente no es poca cosa. Así que vamos a ver cómo se siguen dando los acontecimientos, ¿no? Pero me parece que Estados Unidos y la OTAN tendrían que revisar, inclusive a nivel de sus narrativas, su hegemonía mundial, ¿no? Porque está siendo desafiada por otras narrativas y por otras políticas que pueden ganar muchos aliados a su causa, ¿no? Ahora, el tema es una pugna por el poder. O sea, yo no creo en malos y buenos a este nivel. Yo creo en el poder, en las teorías acerca de- del poder y creo pues que hay una nueva guerra fría, ¿no? Ya concluyendo, redondeando mis ideas, donde de un lado están Estados Unidos y la OTAN, la Unión Europea, del otro lado están China y Rusia, cada vez más cerca de convertirse en una alianza formal y se están disputando el predominio de el mundo. Me parece que en esta nueva guerra fría, que vamos a ver si es fría o caliente también, pero que en esta nueva confrontación de hegemones, de un mundo que de un multipolar me parece que otra vez está pasando a ser un mundo bipolar. El polo occidental, ¿no? Y el polo asiático. ¿No? El polo Estados Unidos, OTAN, Unión Europea, el polo Rusia, China y el Perú, para terminar, y el Perú. Al Perú le conviene todo esto, ¿no? Y nos conviene no porque sí, nos conviene por nuestra posición oceánica, nos conviene porque somos el lugar más cercano a la China, porque estamos en el Pacífico, porque estamos frente a China, oceánicamente hablando.
Y por eso el puerto de Chancay y la posibilidad del ferrocarril interoceánico. Y eso número uno. Número dos, esta Guerra Fría, si es que es una Guerra Fría, tiene una diferencia con la anterior. En la anterior predominaba lo ideológico. Estabas con uno o estabas con otro. Esta vez puedes negociar hasta ahora. Vamos a ver cómo cambia el mundo, pero hasta ahora puedes negociar con los dos. O sea, el Perú puede hacer, bueno, viene la PEC, viene Biden, el Perú puede hacer buenos negocios con Estados Unidos y buenos negocios con China. Y puede aprovechar porque los dos están interesados y los dos están preocupados de lo que haga el otro en el Perú. Por Chancay para empezar y por su posición oceánica. ¿No? Entonces, el océano es una gran, estar en el lugar en el que estamos, en el Océano Pacífico, es una gran oportunidad geopolítica, geoestratégica de desarrollo para el Perú. El problema es que nuestra clase política solamente sabe, no sabe de océanos, sabe de charcos de fango, ¿no? Pero por ahí van las cosas. Necesitamos una clase política digna, aunque sea medio digna de llamarse tal, que no es lo que tenemos ahora, definitivamente. Bueno, este es el regreso de Agujero Negro, polémicas de la historia. Por favor, suscriban marcando la campanita y colaboren con su Yape, que eso nos va a ayudar en temas tecnológicos, en temas de edición, en salir más seguidos, si es que les gusta esta propuesta y les gusta nuestro programa. Nada, por mi parte me despido y espero que hasta muy pronto. Muchas gracias, hasta luego. Chao, chao, chao.